Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Power Around the World. En el video de hoy, acompáñame a visitar dos opciones para conocer destinos con nieve en Japón. Normalmente, cuando pensamos en Japón, pensamos en los románticos paisajes color de rosa de las flores de cerezo o en los vibrantes paisajes otoñales en colores rojo, naranja y amarillo. Sin embargo, en invierno tenemos varias zonas de Japón en donde encontraremos un blanco paisaje invernal cubierto de nieve. Te platicaré de algunos mientras vamos de camino a nuestro primer destino. Al norte de Japón está la prefectura de Hokkaido, que es la segunda isla más grande de Japón, y en esta zona está el famoso Festival de Nieve de Sapporo que se celebra en febrero. Otra zona es la región de Tohoku, en donde se encuentra el famoso Ginsan Onsen en la prefectura de Yamagata. La zona de la que me gustaría hablar en este video es la de los Alpes japoneses, que es una cordillera de la que forman parte las montañas Akaishi, Hida y Kiso. Dentro de esta zona, los dos destinos que visitamos para este video son Hirugano y Shirakawa-go. Iniciaré compartiéndote que a estos destinos puedes llegar en autobús desde Nagoya. Nosotros en esta ocasión nos movimos en automóvil y la aventura empezó desde el camino en la carretera, ya que es una carretera en la que pasas por muchos túneles, justamente porque vamos atravesando las montañas de esta cordillera. En la entrada de los túneles veíamos anuncios de que había nieve más adelante, por lo que cada túnel era una incógnita de si al salir veríamos la nieve o aún no. Hasta que la vimos. Y de ahí en adelante, el paisaje fue tornándose cada vez más blanco conforme nos acercábamos a nuestro primer destino, Hirugano. Por cierto, como este video está enfocado en lo que se puede hacer en los destinos que visitaremos, tuve que seleccionar solo algunas partes del recorrido en carretera. Sin embargo, se me hizo tan bello el paisaje nevado de la carretera que he decidido crear una sección extra en el canal y subir todo el recorrido de la carretera por si también te interesa ver estos bellos paisajes invernales. Te dejaré el enlace para verlo aquí arriba a la derecha y al final del video. También puedes suscribirte para que YouTube te mande una notificación cuando termine de cargarse. Este destino, que se llama Hirugano, tuvo como propósito quedarnos en una cabaña con amigos para hacer una cena navideña. Y como este invierno ha sido un poco más caliente de la temperatura promedio, dudábamos si nos tocaría ver nieve o no. Al final, 2 días antes de nuestro viaje hubo un frente frío e incluso un día antes cerraron la carretera por las condiciones climáticas, por lo que de nuevo nuestro viaje estaba en riesgo, pero ahora por exceso de nieve. Pero para el día de nuestro viaje ya habían limpiado las carreteras y pudimos ir. Para ir a la cabaña, primero llegamos a la oficina general, nos entregaron la llave y de ahí nos dirigimos a nuestra cabaña. Nosotros rentamos la cabaña con mayor capacidad, ya que éramos 17 adultos y 3 niños pequeños. El costo por adulto fue de aproximadamente 7.500 yenes, que al tipo de cambio actual son 880 pesos mexicanos o 51 dólares. La cabaña tenía 2 plantas. Te grabé la segunda planta, ya que en la de abajo ya estaban instalando a los niños, pero tienen un estilo japonés y los cuartos son de tatami. La cabaña incluye los futones, cobertores, cobijas, almohadas, todo lo necesario para dormir, así como calefacción. Asimismo, la cocina estaba totalmente equipada con los utensilios tanto para cocinar como para servir la comida. Contaba con electrodomésticos básicos para la cocina japonesa como una arrocera y hervidor de agua, y nos sorprendió que había cocina tanto arriba como abajo. Utilizamos solo la de abajo, pero ambas estaban bien equipadas. En el ático, llamado loft en Japón, había más futones para dormir. Sin embargo, en esta parte no había calentador y nadie durmió aquí. En la descripción del video te dejaré el enlace de la página de las cabañas, ya que dependiendo de la cabaña, la fecha y la cantidad de personas varía en precio. Aun y que la cabaña estaba básicamente al lado de la calle principal, tuvimos acceso a estas preciosas vistas desde esta parte de la casa. En este espacio de área común fue donde hicimos el intercambio navideño. También te cuento que la cabaña contaba con baño en ambos pisos,
3 lavabos y una regadera continua para bañarse que estaba equipada con el shampoo, acondicionador y jabón para el cuerpo, y esta sí estaba solo en el segundo piso. Desde la cabaña teníamos también vistas a las pistas de esquí de Hirugano-Kogen Ski Resort, así que después de acomodar nuestras cosas, nos fuimos a disfrutar de la nieve. En esta estación de esquí tienes pistas tanto para niños como para adultos y cuenta con servicio de renta de ropa, botas, tablas y esquís. También hay servicio de lecciones para aprender lo básico por si es la primera vez que realizas esta actividad, y en esta estación tienen pistas para principiantes y un par de pistas también para nivel intermedio, así como un área especial para niños, por lo que es una estación perfecta para la familia y para hacer esquí y snowboard por primera vez. Un punto a tomar en cuenta es que es una actividad que se debe de realizar temprano. Las pistas cierran alrededor de las 4:30 p.m. Por este motivo, nosotros no hicimos ni esquí ni snowboard y fuimos solo a caminar y jugar con la nieve. La temporada va de diciembre a marzo, sin embargo depende mucho de las condiciones climatológicas, por lo que en la descripción te comparto la página oficial donde anuncian la apertura y las condiciones climatológicas diarias. También te comparto que en este lugar puedes venir también en verano y disfrutar la tirolesa. Puedes buscarlo como Hirugano Picnic Garden, y si te interesa ver un video sobre esta actividad, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Cerca de aquí se encuentran Dynaland y Takasu Snow Park, que conforman la estación de esquí más grande del oeste de Japón. Aquí encuentras 31 pistas, ahora sí para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados. Además tienen horarios extendidos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche con sus pases adicionales. En la descripción te dejaré también su página oficial por si te interesa visitarlo. Por cierto, esta fue nuestra mejor toma de un copo de nieve. Tuvimos nuestra cena navideña, intercambio de regalos, juegos, y al siguiente día desayunamos, y antes de hacer el checkout nos surgió la idea de aprovechar para ir a pasear a Shirakawa-go y ver su hermoso paisaje invernal. Así que mientras vamos, si te está gustando este video, por favor dale me gusta, compártelo con quien creas que le interese y considera suscribirte para recibir notificaciones de nuevos videos. ¿Y qué te parece si hacemos una encuesta de qué actividad harías tú en la nieve? Déjame en los comentarios el emoji de esquí si irías a esquiar, el de snowboard si harías snowboard, o el muñeco de nieve si irías a caminar y jugar en la nieve. Mientras íbamos camino a Shirakawa-go, fuimos viendo la capa de nieve cada vez más y más gruesa. Y a los paisajes de la carretera anterior, agregamos puentes, el lago Miboro, el río Sho y la represa Hatogaya. Continuamos nuestro camino hasta encontrarnos con la antigua residencia de la familia Toyama, que nos muestra el estilo Gasho Tsukuri. Y es que Shirakawa-go es una de las aldeas históricas declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO, y parte del motivo son sus casas tradicionales Gasho Tsukuri, que es el nombre en japonés para el estilo de construcción de los techos de paja que tienen forma como si fueran manos rezando. Y llegamos a la entrada de la aldea, y te platico que el nombre Shirakawa significa río blanco, y es debido a que el río Sho, que está justo aquí enfrente, suele verse de un color blanquecino por los minerales de las aguas termales que se emiten desde la montaña Haku. Y aquí te comparto un poquito de historia, y es que durante el periodo Edo, normalmente las aldeas o localidades estaban administradas por daimios, que eran los señores samurai. Sin embargo, Shirakawa-go estaba directamente bajo el control del gobierno central, el shogunato Tokugawa. Al caer este shogunato, los 42 asentamientos de la antigua Shirakawa-go, que significa aldea Shirakawa, se dividieron y 23 se convirtieron en la villa Shirakawa y el resto pasó a formar parte de la ciudad Takayama. El nombre Shirakawa-go se usa para identificar esta aldea histórica y separarla de la villa Shirakawa. Y bueno, aquí termino con la lección de historia. Conforme vaya haciendo más videos, te iré platicando un poco más de la historia de Japón, o si te interesa un video dedicado a esta, también me lo puedes decir abajo en los comentarios. Y bueno, continuando con el recorrido, apenas entramos podemos encontrar tiendas de snacks, cafeterías e incluso decoraciones para amenizar el paisaje, como estos patitos de nieve que son muy populares en Japón. La aldea cuenta con alrededor de 40 lugares para hospedarte, como este llamado Koemon. Algunos tienen habitaciones más tradicionales y otras de estilo más moderno.
También puedes visitar templos como el Myozenji, el principal santuario budista de la aldea que fue fundado en 1748. Aquí puedes visitar el Kuri, que solía ser la residencia del sacerdote principal y su familia, sin embargo actualmente es un museo y de los pocos que tienen paredes de barro. Afuera está el Shoromon, que es la puerta principal. La campana del templo fue requerida durante la Segunda Guerra Mundial. La que vemos ahora fue hecha justo después del final de la guerra y se toca en ceremonias y ocasiones como la víspera de Año Nuevo. Mientras disfrutamos de la naturaleza y los paisajes, te platico algunas recomendaciones que nos dan de la página de turismo de Shirakawa-gu. La primera es que así como en gran parte de Japón, no encontraremos botes de basura en la aldea, así que si compras snacks o café en alguna tienda, puedes regresar los contenedores o vasos a esa misma. Para otro tipo de basura como botellas, bolsas, etc., debemos llevárnosla y tirarla en nuestra casa o en el hotel. En segundo lugar, como la mayoría de las casas tienen paredes de madera y techos de paja, son extremadamente flamables, por lo que debemos cuidar no encender ningún artefacto que tenga fuego o produzca chispas. Y llegamos a la casa Nagase. Esta residencia ha estado en esta familia por 250 años y como las primeras 3 generaciones fueron doctores, su exhibición incluye equipo médico del periodo Edo. En esta tienda de souvenirs encontramos muñecas Sarubobo, que tradicionalmente eran hechas por madres para sus hijas como amuletos. También encontramos bolsas, máscaras, sombreros, imanes, estatuillas y más recuerditos lindos tanto de Shirakawa-go como de la zona Hida. Por cierto, la palabra Sarubobo significa mono bebé, pero la palabra Saru también puede significar prevención, por lo que también se utiliza como amuleto para prevenir enfermedades, accidentes, etc. Generalmente es rojo, pero hay otros colores dependiendo de la intención. Nos detuvimos a comer en el restaurante Tanakaya, que tenía estos carámbanos en la entrada que daba temor que nos cayeran. Por cierto, ¿conocías la palabra carámbano? Te confieso que yo no, les llamaba estalactitas de hielo, pero pues aprendí una nueva palabra y coméntame si ya la conocías, si fui la última en saberlo o aprendiste algo nuevo conmigo en este video. Volviendo al restaurante, tiene una atmósfera rústica y tranquila. Es de estilo sashiki, es decir, tiene piso de tatami, nos quitamos los zapatos antes de entrar y nos sentamos en el piso. El restaurante estaba decorado con varios kimonos con unos diseños lindísimos. Tenía unos bordados tan detallados que no pude evitar grabar varias tomas para que puedas apreciar todos los detalles. La comida de aquí se caracteriza por los fideos soba y los platillos con ingredientes locales. Lo que pedimos fue Keichondun Seto, que es un set de tazón de pollo con encurtidos y sopa. De este platillo solo se hacen 10 al día. Sansai Don Seto, que es un set de tazón de vegetales silvestres con encurtidos y soba. Kare Udon, que son los fideos udon con caldo sabor curry japonés. Sansai Udon, que son los fideos udon con vegetales silvestres. Antes de irnos, vimos un poco más de la decoración. Más kimonos, la chimenea tradicional hundida, campanas de viento y varias pinturas. Por cierto, un elemento a tomar en cuenta al visitar esta aldea es que si bien es un museo al aire libre por la arquitectura tan particular y que cuenta con algunas casas que se pueden visitar por dentro, sigue siendo habitado por locales, por lo que es muy importante respetar la propiedad privada y evitar entrar a zonas que puedan ser sus jardines, puertas o incluso ver por sus ventanas. También te comento esto porque ahorita al estar cubierto de nieve no se nota, pero en algunos espacios muy grandes esos son campos de cultivo o campos de arroz y si no tienes cuidado puedes meter el pie en una zona que está mucho más profunda de lo que parece y te puedes lastimar. Empezamos la parte final del tour pasando por la casa Wada. Esta granja tradicional es la más grande de Shirakawa-go. Fue construida a finales del periodo Edo y refleja la riqueza y el estatus de la familia Wada. ¿Puedes creer que partes de la casa aún se usan como residencia? Pero la mayoría de las habitaciones y el ático están abiertos al público. Esta casa te muestra cómo vivía una familia próspera. Pasamos por otra tienda de souvenirs y aquí tenían artículos tradicionales como calzado, sombreros, bolsas, canastas, etc. También tenían muchas galletas que no solo estaban bien lindas, sino que también sabían delicioso. Por cierto, ¿recuerdas que te comenté de las casas estilo Gasho Tsukuri? Bueno, esta forma y material sirve para protegerlas de la nieve en invierno y también nos protege a nosotros, ya que en esos otros diseños de techo, como puedes ver, se acumula bastante la nieve. El estacionamiento cierra a las 5 de la tarde, por lo que la mayoría de los visitantes que vamos, ya sea en automóvil o autobús, nos vamos un poco antes de esta hora. Disfrutamos de una última vista al paisaje y con esta luna nos despedimos de Shirakawa-go. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado de estos destinos de invierno en Japón. Te recuerdo que por si te gustaría ver todo el viaje en carretera, próximamente subiré el recorrido en un video por separado,
Así que si quieres que YouTube te avise cuando sube ese video, suscríbete y activa las notificaciones de todos los videos. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en la próxima. Bye.